Hemos leído, hermanos, en San Juan 5, 39, ¿no? ¿O 29? 29. San Juan 5, 39, ¿no? Dice, escudriñad las escrituras. Es un mandato del Señor, ¿sí? Escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y dice el Señor a los religiosos de su tiempo, ellas son las que dan, ¿qué dice? Eso. Hermano, las escrituras dan testimonio ¿de quién? De Jesucristo, hermano. ¿Quién es Jesucristo? Eso, Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios, hermano, hecho carne, ¿ya? Es el verbo, la palabra viviente de Dios hecha carne, ¿está bien? ¿Dónde dice eso? A ver, San Juan, capítulo 1, eso, San Juan 1, del 1 en adelante, dice, en el principio era el verbo, la palabra verbo quiere decir la palabra, eso, la palabra, ¿no? El verbo, dice, era en el principio con Dios y el verbo era Dios. Entonces, Él dice que se hizo carne, versículo 14, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. En fin, entonces, hermanos, Jesucristo es la palabra de Dios y las escrituras dan testimonio de Él. Anótese este principio. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesucristo, hermano, Él es el verbo. ¿Y quién es o qué es lo que da testimonio de Él? Las escrituras, la palabra, eso. Las escrituras, hermano, por eso dice el Señor Jesús, escudriñar las escrituras. Porque esto es la escritura. Miren, esto es letra. Escritura, ¿ya? Ellas dan testimonio de mí, dijo el Señor. Entonces, ¿quién es la palabra? Jesucristo. ¿Y quién da testimonio de la palabra? Las escrituras, exactamente. Los profetas, ¿no? Los apóstoles, ¿sí? Y los siervos que Dios usó, hermano, para que nosotros tengamos aquí las escrituras que dan testimonio de quién es Jesucristo. Hermano, es fascinante estudiar las escrituras. Por eso la E es para de tesoro. Estudiar, exactamente. Vamos a estudiar, hermano. ¿Y qué es lo que vamos a estudiar? Las escrituras. Las escrituras. Hermanos, si para cualquier preparación secular, para cualquier curso, nos dan textos para estudiar, ¿no? O el maestro usa un libro de texto, ¿verdad? Y el alumno se lo tiene que conocer de tapa a tapa, hermano, porque hace resumen de cada capítulo, ¿no? Y le damos tanta importancia porque queremos sacarnos el 100 sobre 100, ¿no? O el 10 sobre 10, o antes era el 70, ¿no? 70 sobre 70, ¿no? Y había libros, ¿no? Yo me leía novelas así, La Chascañada, ¿no? La niña de sus ojos, ¿se acuerdan de eso? La Ilíada, la Odisea, así, como así una Biblia. Y tenía que presentar resumen de cada capítulo. No es charla, lenguaje, literatura, ¿no es? Es así, los que hemos sido estudiantes de mi tiempo, en los años 80, por ahí, ¿no es? Eran puras novelas, hermano. Los maestros incentivaban la lectura, hermano. No, que ahora es copiar, pegar, ¿no? Copiar, pegar. Investiga, a ver, la astronomía, que esto, lo otro, a ver, googleando ahí, a copiar, pegar. Y listo, así presentamos, ¿no? No, antes era leer, hermano, libros. Ahora, mi pregunta es, si para cumplir los requisitos de una materia secular X, yo tengo que prepararme con los libros de texto que me dan y los domino porque doy exposición. Y cuando hay preguntas y yo no sé, es que no he leído el libro. Hermano, así era, así es, ¿no? Cuando uno expone y defiende una tesis, una tesina, en fin, un proyecto, hay que prepararse en las fuentes bibliográficas. ¿Cómo para eso nos preparamos y estudiamos los libros de tapa a tapa? Y muchos creyentes no conocen ni la tapa de la Biblia. Bueno, de otras iglesias, ¿no? No creo de Coinonía. Por eso vamos a incentivar más, hermano. Este es el libro de los libros. ¿Saben? La literatura universal ha declarado a la Biblia
como el libro de los libros. Es un libro singular. No hay otro libro que se compare a este, hermano. ¿Por qué? Anótese, hermano, porque la Biblia es el libro de Dios, hermano. Anótese. La Biblia no es cualquier libro. La Biblia es el libro de Dios. Vamos a hablar, hermano, en este tiempo y vamos a estudiarlo, entonces, lo que es la Biblia. La singularidad de la Biblia. La Biblia, hermano, es un libro único. Y en esta mañana vamos a enfocarnos a los beneficios de estudiar la Biblia. Los beneficios de guardar la enseñanza de este libro en nuestro corazón. ¿Está bien? Anótese. La Biblia es... Sí, la Biblia es el libro de Dios, ¿no? Y vamos a hablar de la singularidad de la Biblia todo este tiempo. Pero esta clase, hoy, 21 de abril 2024, vamos a mirar los beneficios de guardar la enseñanza de las Escrituras. ¿Qué beneficios tiene guardar la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón? ¿Ya? Empezamos diciendo lo que ya les declaré, que la Biblia es el libro de Dios para la humanidad. ¿Ya? La Biblia es el libro de Dios para la humanidad. Hermanos, Dios la ha preservado milagrosamente hasta nuestras manos. Este libro, hermano, ha pasado lo indecible en cuanto a persecución de las Escrituras. Es increíble cómo han querido hacer desaparecer este libro a lo largo de la historia de la humanidad. Pero Dios, hermano, en su gran amor por nosotros y por las futuras generaciones, por todos los seres humanos, la ha preservado hasta hoy. Porque Él quiere que se le conozca. Es el único libro que te va a presentar al Dios del universo, al altísimo creador y sustentador de todas las cosas y el dador de la vida, la fuente de vida y la verdad que debemos creer. La Biblia, hermano, es un libro único. ¿Ya? ¿De dónde viene la palabra Biblia? Anótense. La palabra Biblia viene de una palabra griega, biblios, que quiere decir libros o libritos. Y es la palabra que se usa, de ahí viene la palabra biblioteca, porque tiene que ver con la colección de libros. Ah, miren. Entonces, la Biblia es la colección de 66 libros inspirados por Dios. Se llaman los libros canónicos. ¿Ya? El canon bíblico está compuesto por 66 libros. ¿Ok? La Biblia está compuesta por dos partes, ¿no? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39, no se olvide, 39 libros que usted debe saberlo, hermano, así como el ABC, ¿ya? De memoria, de Génesis hasta Malaquía, así como tomarse un vaso de agua, ¿ya? Para que conozca dónde ubicar. Si yo le digo, por ejemplo, busquen Jonás 2:1, tiene que ir directo a los profetas menores, ¿no? Y buscar entre esos libros chiquititos de ahí, ¿no? Etcétera. ¿Está bien? 39 libros del Antiguo Testamento. La segunda parte de la Biblia se llama el Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene? 27 libros. También tiene que saberlo de memoria, desde Mateo hasta Apocalipsis. Ahora, hermanos, la Biblia en sus dos partes, que está dividida, un Antiguo y un Nuevo Testamento, aunque son 66 libros en total, tiene un solo tema. ¿Alguien sabe cuál es el tema de la Biblia? Jesucristo. Anótese, el tema de la Biblia es Cristo, hermano, y está desde el primer versículo. La Biblia dice: en el principio creó Dios. La palabra Dios es la palabra Elohim, que encierra la pluralidad del Dios de la Biblia. Y ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desde el primer versículo. Y también cuando Dios dice, entonces dijo Dios, y cuando habló Dios, ¿quién es la palabra de Dios?
Cristo, Jesucristo, exactamente. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Claro, cuando Dios dijo sea la luz, salió de su boca del Padre Cristo, Jesucristo, para hacer la luz aparecer. Cuando dijo hagamos al hombre y sopló en su nariz aliento de vida, fue el hombre un ser viviente, recibió el aliento de vida. ¿No ve? Cristo, hermano, Cristo es la fuente de vida eterna. Así que el tema de la Biblia es Cristo, Jesucristo. Está bien, Jesucristo, ¿no? No se olvide, hermano, aunque son 66 libros, todos ellos hablan de un solo tema: la persona de Jesucristo. No se olvide. Y también, aunque son 66 libros, tiene un solo mensaje. ¿Sabía eso? Anótese. ¿Cuál es el mensaje de la Biblia? La redención del hombre en pecado. La redención del hombre. Ese es el tema, hermano, de la Biblia. Desde Génesis 3:15 empieza la declaración del propósito de Dios de enviar a su Hijo al mundo después del pecado. Génesis 3, capítulo 3 nos habla del pecado. Y 3:15 ya ahí empieza, hermano, cómo volvernos a la gloria de Dios de donde fuimos destituidos, ¿no es? Y Génesis 3:21 muestra cómo. ¿Recuerdan? Les muestra a Adán y Eva, a ver, vengan hijos, para volver a la gloria donde fueron destituidos, tienen que acercarse a mí a través de la fe en un sacrificio de sangre. Porque la paga del pecado es. Así que tienes que morir. Y si no quieres morir, otro tiene que morir en tu lugar. Mira, así. Y agarra un corderito, le saca la sangre y la piel y le hace ropa. A ver, Eva, vení, sácate esa hojita. No es con hoja. Toma ropa. Hasta los tobillos. La túnica. ¿Sí o no? ¿Ha leído esa historia? Génesis capítulo 3, verso 21. Dios le hizo ropa de dos animales inocentes y los vistió. Ese es el principio, hermano. Fe en un sacrificio de sangre. Y esto que vieron Adán y Eva, se les quedó en la mente cuando ellos vieron la muerte por primera vez en los ojos de esos animalitos inocentes, ¿no? Esos corderitos muriendo en lugar de Adán y Eva. Yo pienso que fue un impacto, hermano, en la vida de Adán, en la vida de Eva. Por eso, ese versículo, Génesis 3:21, ese versículo, hermano, nos muestra que Adán y Eva fueron restaurados a la comunión por la fe en un sacrificio de sangre, en esos animalitos. ¿Por qué creen que luego Caín y Abel, en el capítulo 4 nomás, trajeron ofrenda a Jehová? Uno obedeciendo la fe en un sacrificio de sangre y otro confiando en su fuerza, en lo que él podía hacer y producir. Trajo del fruto de su trabajo, de su sudor. Y el otro confiando en la obra de Cristo, porque el cordero, hermano, simboliza la obra de Cristo. Las dos formas de acercarse a Dios: por la fe y por las obras. ¿Ok? ¿Ya ven, hermano? Cómo desde el principio la Biblia nos habla de un solo tema y de un solo mensaje. ¿Cuál es el tema de la Biblia? ¿Rolando? Ese es el mensaje. ¿Y el tema? El tema es Jesucristo, hermano. El tema es Cristo. El tema de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es Jesucristo. No se olvide. Y su mensaje es la redención del hombre. Lo que Cristo hizo por el hombre. Dio su vida, hermano. Dio su vida. Para que tú y yo podamos tener vida. Podamos volver a la gloria de Dios, de donde nunca debimos haber salido. Pero ay, ese Adán, ¿no? Esa Eva, dicen los hombres, ¿no? Pero igual si haya sido usted o si haya sido yo, hermano, yo pienso que igual, o tal vez peor, no sé, ¿no? Hayamos hecho. ¿Sí o no? Ah, hermanos, pero la gracia de Dios, hermano, no la hayamos conocido.
y ahora la conocemos a plenitud en la persona de Cristo y su mensaje. ¿Ya? El Evangelio. Ese es el tema de la Biblia. Y el mensaje. ¿Está claro? Ahora, hermanos, antes de entrar al tema, miren la introducción como ya se nos fue el tiempo, ¿no? Para dar un pantallazo nomás, todo este año vamos a enfocar lo que es el panorama bíblico. ¿Ya? Para conocer nuestra Biblia, hermano, le doy un pantallazo para incentivarlo. Como el tema es Cristo, quiero decirle que el Antiguo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento, anótese, preparan a la humanidad para su venida. Desde Génesis 3:15. Y ahí está la promesa, la primera promesa, ¿no? De que iba a venir el descendiente de la mujer, la semilla, ¿no? La simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, le dice el Señor al diablo, ¿no? Ok, ahí está, hermano. Desde Génesis hasta Malaquías, el Antiguo Testamento prepara a la humanidad para la venida del Salvador, de Cristo, del Mesías. ¿Está bien? ¿Entendieron eso? ¿Ok? Entonces, el Antiguo Testamento prepara a la humanidad para la venida de Cristo. ¿Ya? Ok. El Antiguo Testamento se divide en 5 partes también. Se subdivide en 5 partes. Los 39 libros. Los primeros 5 libros, ¿se acuerdan? Eso lo aprendimos ¿se acuerdan? En el primer año allá en Miami. ¿Se acuerdan? Hicimos un tesoro escondido todavía, ¿no? ¿Ya? A ver, los primeros 5 libros se llaman el ¿por qué 5? Pentateuco. Esos libros son los que escribió Moisés en el Éxodo, ¿no? Cuando estaban en el desierto, él empezó a escribir lo que Dios le dijo que escriba. ¿Ok? El Pentateuco, ¿cuántos son? 5 libros escritos por Moisés. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. No se olviden. 5 libros, hermano, en la Torá, la ley de Jehová. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora, los siguientes 12 libros que siguen, desde Josué hasta Esther, son 12 libros que hablan de la historia del pueblo de Israel. ¿Ya? Y se llaman los libros históricos. Muy bien. Me encantan esos libros que narran la historia del actuar de Dios en medio de su pueblo, hermano. Oh, una maravilla. ¿Ya? Los libros históricos. Después hay 5 libros que es la literatura poética de Israel. Se llaman los libros poéticos o sapienciales, ¿no ve? De sabiduría. ¿Cuáles son esos libros poéticos? No, primero, Job es un salmo poético, fue escrito poéticamente, en poesía. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, Cantar de los Cantares. Esos 5 libros, hermano, es el tercer grupo, que se llaman los libros poéticos. Ya no se olviden. Luego vienen, hermano, 12 pequeños libros, por eso se llaman profetas menores. No por la importancia de los profetas, sino por el tamaño de los escritos, por eso se llamaron profetas menores. Son 12. ¿Cuáles son? A ver. Debe conocerlo. No, perdón. Gracias, hermano. Hermanita. Son los libros profetas mayores primero. 5 son. Los 12 son después al final. Los 5 profetas mayores que le llaman, por el volumen de sus escritos, Isaías nomás tiene 66 capítulos, ¿no? Entonces, son 5 libros de los profetas mayores. ¿Cuáles son? Después de Cantar de los Cantares viene Isaías, Jeremías, Lamentaciones, que escribió Jeremías, Ezequiel y Daniel. Esos 5 libros son los profetas mayores, hermanos, no se olviden, ¿ya? También hablan de la venida del Salvador. Va a venir, hay que prepararse. Y los otros 12 libros del Antiguo Testamento, ahora sí, desde Oseas hasta Malaquías, son los profetas menores. Los profetas menores. Repito, por el tamaño de los libros nomás. ¿Ya?
Tienen algunos libros, inclusive hasta un capítulo nomás tienen. Abdías es un capítulo. Otros tienen 2, 5, así. ¿Ya? ¿Cuáles son los profetas menores? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Así tiene que saberlo, como tomar un vaso de agua. ¿Ok? Esos 39 libros, hermano, preparan a la humanidad para la venida del Salvador. Prepárense, ya viene, ya llega, ya está cerca. No pierdan la fe. Y muchos hombres de fe, hermano, murieron mirando a lo lejos la promesa cumplida. Inclusive cuando nació el Salvador, había un sacerdote, un profeta, Zacarías era, que le dijo al Señor cuando lo alzó al Señor Jesús una vez: Señor, ahora ya puedes llevar a tu siervo, ¿no? Porque mis ojos han visto, ¿qué dijo? La salvación de Israel. Ah, hermanos, el Antiguo Testamento prepara a la humanidad para la venida del Salvador, de Cristo. Ahora, ¿qué hace el Nuevo Testamento? También, hermanos, se divide en 5 partes el Nuevo Testamento. Los primeros 4 libros se llaman los Evangelios. Después hay un libro de historia que lo estamos estudiando los jueves. Se llama Hechos de los Apóstoles, historia. Luego vienen las epístolas doctrinales que el apóstol Pablo escribe, son 13. Toda la doctrina de la iglesia se llaman las epístolas paulinas, las epístolas doctrinales. Y luego hay las epístolas generales, epístolas generales, ¿ya? Y luego viene un libro de profecía para cerrar y hablando de la consumación de los tiempos, qué va a pasar con la iglesia, qué va a pasar con los que se queden cuando la iglesia se vaya, y hablando del reino de Jesucristo en la tierra. Ese libro se llama Apocalipsis, exactamente. Hermanos, el Nuevo Testamento también habla de Cristo. ¿De qué manera? Anótese. Los evangelios presentan a Cristo. ¿Qué dicen los evangelios? Aquí está, ya llegó. ¿Dónde está? Vinieron los de Oriente, ¿no? Preguntando: ¿dónde está el rey que ha nacido? Vimos su estrella en Oriente y venimos a adorarlo. ¿Dónde está? Hermanos, los evangelios presentan a Jesucristo, el rey. ¿Está bien? ¿Ya notó? Los evangelios que hacen con Cristo lo presentan. Los 4 evangelios dicen: aquí está. Mateo, el rey. Marcos, ¿cómo lo presenta? Como el siervo sufriente. Lucas, ¿cómo lo presenta? Como el hijo del hombre, la humanidad. Y Juan, que lo hemos estudiado, Juan presenta a Jesús como Dios, como el verbo, como Dios, el verbo encarnado. Así que los 4 aspectos, dice, aquí está. Los evangelios presentan al Salvador. ¿Qué hace el libro de Hechos de los Apóstoles? Anótese. Hechos de los Apóstoles proclaman, hermano, a Cristo. Los evangelios lo presentan, Hechos de los Apóstoles lo proclaman. Ese mensaje sale, hermano, como una dinamita, una explosión que se expande por todo el mundo conocido. Empezando ¿dónde? Jerusalén, toda Judea, Samaria y Antioquía, ¿recuerdan? Y los viajes misioneros que estamos estudiando. Estamos en Hechos 15, ¿no? No se olviden, para este jueves continuamos. Hechos 15. Hechos, hermanos, proclaman al Salvador, al Mesías, que ya vino. Ya vino. Y esto es lo que hizo a favor del pecador. Ahora, ¿qué hacen las epístolas doctrinales? ¿Ah? Las epístolas de Pablo, hermano, anótese, explican la obra de Cristo. ¿Por qué murió? ¿Para qué murió? Todas las epístolas, hermanos, escritas por Pablo,
están explicando la obra de Cristo en la cruz a favor del pecador. No se olvide, ¿ya? Las epístolas doctrinales explican la obra de Cristo, ¿para qué fue? Y las epístolas generales, ¿qué hacen las epístolas generales? ¿Cuáles son las epístolas generales? Hebreos, bueno, empiezan con las pastorales, ¿no? Las que fueron dirigidas, bueno, son paulinas también, pero de instructivo también, general para todas las iglesias. Es que hay libros que fueron directamente a los Gálatas, a los Efesios, a los Corintios, ¿no? Pero las generales es, por ejemplo, 1 Pedro, 2 Pedro, 1, 2, 3 Juan, Judas, todos esos son generales, a la iglesia en general, ¿ya? ¿Qué hacen las epístolas generales? Las epístolas generales, entonces lo vive, ¿no? Lo vive a Cristo. Mencionan cómo se debe vivir la vida cristiana. A ver, repetimos. Los evangelios lo presentan. Hechos de los apóstoles lo proclaman. Las epístolas doctrinales lo explican. Y las epístolas generales lo viven. Lo viven al Señor, al Salvador. ¿Ya? Explica cómo vivir la vida cristiana. Y el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, ¿qué es lo que hace en cuanto a Cristo? Lo espera. Lo espera, hermano, ¿no? Pero ese es un libro profético que habla de todo lo que va a acontecer en la consumación de los tiempos. ¿Ya? ¿Qué va a pasar después de la iglesia? Todo eso está en Apocalipsis, explicándonos que Cristo viene pronto. Ven, Señor Jesús. Tu iglesia te espera. Eso hace Apocalipsis, hermano. Animarnos a esperar al Salvador. ¿Ya ven que toda la Biblia habla de un solo tema? ¿Quién es el tema? Jesucristo. ¿Cuál es el mensaje? La redención del hombre. Lo que Él hizo para que usted y yo podamos volver a la gloria de Dios. Qué maravilla la Biblia, hermano. Qué maravilla el libro de Dios, que con tanto amor Él nos dio para que nosotros lo conozcamos y creamos en Él y seamos restaurados, redimidos a su gloria, de donde fuimos destituidos por causa del pecado. Hermanos, me quedé en la introducción, no se fue el tiempo. La próxima clase, el domingo, vamos a hablar de los beneficios de guardar la enseñanza. Recién iba a entrar. Pero es importante, hermano, este pantallazo de la Biblia para que usted conozca qué tipo de libro tiene en su estante, y de vez en cuando los domingos nomás para levantarla, ¿no? En otro lado, obviamente, otros creyentes que yo conozco, no creo ustedes son pues de coinonía, donde incentivan a leer la Biblia, a estudiar. Así que el tesoro, ¿cómo está tu tesoro? ¿Cómo está tu tesoro? Vamos a ver la E. Vamos a conocer, hermano. Aquí está el tesoro. Aquí está el tesoro, hermanitos. Conozcámoslo para compartirlo, para testificar. Para empezar con la primera letra, con la T. Hay que estudiar, hermano. Les animo que por lo menos conozcan. El próximo domingo, no es para que no vengan, ¿no? Pero no quiero asustarlo. Por lo menos en el Antiguo Testamento, hermano, hagamos la prueba, a ver. Los 39 así vienen. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, 1 y 2 Crónica, Esdras, Nehemías, Esther. Los poéticos, Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés, Cantares. Profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Vamos a tomarse un vaso de agua. ¿Ok? ¿Se anima? Para el próximo domingo. Tiene una semana. Una semana en la primera página de la Biblia. Miren. Donde dice Antiguo Testamento. Libro de la Biblia. Antiguo Testamento. Cito nomás. Nada más le pido para el próximo domingo. ¿Se animan? Muy bien. Va a haber un premio para el que lo dé, así como tomarse un vaso de agua. Desde Génesis hasta Malaquías. ¿Ya? Ok. Muy bien.
Ok, hermano, vamos a orar pidiendo que el Señor nos ayude a poner en práctica